Manuel, acerca de la caracterización de Estados Unidos, China y Rusia, ¿por qué definirlos como potencias imperialistas? ¿Qué dirías tú a ese respecto, Manuel? Te escuchamos. Gracias por la pregunta, mi estimado Alex. Sí, definitivamente hablar del tema de una tercera guerra mundial en ciernes o que ya se está expresando de una u otra forma, implica hablar de la situación, pues, de los protagonistas, de las contradicciones entre las potencias existentes hoy en el mundo. Y eso nos lleva directamente a caracterizar a esas potencias. ¿Qué carácter tienen? Muchos intelectuales, comentaristas, dicen que son países capitalistas y le niegan el carácter imperialista de esos países. Le niegan el carácter imperialista a la potencia norteamericana, a la potencia rusa, china, alemana, francesa, inglesa, por ejemplo, ¿no? Y al negar ese carácter, definitivamente, pues se vuelan la parte fundamental de la realidad que hoy en día está precisamente marcando la situación, el contexto. Entonces, es importante entender el carácter de estos países. ¿Por qué son imperialistas y desde cuándo son imperialistas? Pues, y desde un punto de vista marxista, precisamente, Lenin es el que sintetiza, analiza y sintetiza el proceso de desarrollo del capitalismo. El capitalismo, ante tanta concentración de capitales, al desarrollo altísimo de la tecnología y la concentración también de la producción, precisamente ha producido lo que se llama los monopolios. Ese es su carácter, es monopolista. Y no es como otros intelectuales igualmente dicen, no, ¿sabes qué? Mejor desarrollemos solamente el capitalismo y bueno, y evitemos que existan monopolios. Entonces volvamos atrás, o como hablan en muchas naciones, incluso en las naciones oprimidas o en los países imperialistas, dicen, no, volvamos al liberalismo. Es que no es así. Los países capitalistas han desarrollado y han desarrollado su economía y necesariamente llegan al momento, a la etapa de los monopolios. O sea, donde se concentra los clubs, donde se concentran los grupos, las oligarquías, hacen alianzas. ¿Para qué? Para exportar sus capitales. Ese es el otro carácter que tiene, exportación de capitales. Lenin lo bien claro caracteriza 4 cuestiones, ¿no? Carácter monopolista, exporta capitales, explota las materias primas en sus países, pero sobre todo en otras naciones, entonces conquista a otras naciones y definitivamente es parasitario, y al ser parasitario es porque vive del préstamo, del corte, del cupón, de los intereses, gana al exportar y gana también al cobrar intereses de ese capital. ¿Y por qué dice que es parasitario? Esos países son parasitarios porque no desarrollan la producción, el capitalismo en otros países, ya no desarrollan como antes ni siquiera sus valores que proponían de la libertad, la democracia, etcétera, la libre concurrencia, no. En la etapa del imperialismo, la negación del sistema capitalista. Entonces nosotros tenemos que dejar bien claro, ¿eso hace o no hace Estados Unidos? 100 años ha demostrado que sí, es un país imperialista, Inglaterra igualmente. ¿Qué decimos de Rusia? Si bien es cierto, en un momento después de la caída del social imperialismo soviético, entró en crisis, pero nunca dejó de ser una potencia imperialista militar. Ahí estaba su fuerza. Hoy en día ha desarrollado sus fuerzas de producción, ha desarrollado su tecnología, su economía tiene concentración y exporta capitales. En mismo Latinoamérica está consolidando una fuerte alianza con Argentina. En el mismo Perú vende tecnología militar y en otros países también del mundo. Ahora en mismo Latinoamérica tenemos en Venezuela, en Cuba cómo se asienta, etcétera. Es un país imperialista definitivamente. China igualmente. Bien, en el Perú, por ejemplo, explota minas y a la clase obrera pues lo tiene explotado, le ha negado, obviamente, aplicando su dictadura burguesa. En China tiene fuertes capitales en el mismo Brasil, tiene fuertes capitales invertidos en Uruguay, en fin, el mismo Argentina, en fin, en todas partes. Exporta capitales,
explota las materias primas, contaminan, destruyen el medio ambiente, destruyen la fuerza de producción, no desarrollan el capitalismo en los países, en las naciones oprimidas, al contrario, las saquean. Ese es el carácter de China, es el carácter de Rusia, es el carácter de Estados Unidos, que lo conocemos. Y necesariamente para resolver sus contradicciones, ellos necesitan pasar a resolverlo con la fuerza. Esa es su naturaleza y no pueden negarlo. Entonces, se cumplen las 4 características que nos dice Lenin, por supuesto. Entonces, hoy en la globalización ha cambiado esa naturaleza del imperialismo, al contrario, se ha extendido, se ha agudizado, se ha profundizado, hay más opresión, hay más miseria, más de 2.000 millones de personas afectadas por el hambre y la miseria. Hoy en la pandemia, más de 8 millones que han muerto de personas en Estados Unidos, más de 800.000. ¿Y qué clase social ha fallecido, ha muerto? La clase trabajadora, esencialmente. Esa es la clase que ha fallecido, ha muerto. Y los millonarios se han hecho 10 veces más millonarios. Hay necesidad de cambiar el mundo, transformarlo, por supuesto. Esa sería mi intervención en este momento, en este